Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir. China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana les informamos Leonor Cedeño y Alejandra Medina. Muy buenas, Alejandra. Muy buenas, Leonor. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Corte Suprema de Estados Unidos obliga a reconocer matrimonio gay. Miles de ciudadanos franceses exigen la puesta en libertad del joven Nicolas Bernard. Joven cristiano desaparece en Pakistán después de abandonar el Islam. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares. Instituto de Política Familiar denuncia que el gobierno consolidó tsunami de leyes antifamilia y antivida. Derecho a vivir. Bebé rescatado del respiradero refleja la tragedia del aborto en España. Obispos españoles señalan que el informe de la OMS sobre educación sexual no tiene criterio moral. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Internacional Estados Unidos. El 26 de junio, el Tribunal Supremo ha declarado inconstitucional que se define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. De este modo, obliga a los gobiernos federales a reconocer el mal llamado matrimonio gay, aceptado solo por unos pocos estados. Por tal motivo y conocido el fallo judicial, el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, junto al arzobispo Salvatore Cordileone de San Francisco y presidente del Subcomité para la Promoción y Defensa del Matrimonio de la Conferencia de Obispos Católicos, han salido ante la opinión pública para divulgar un comunicado de los obispos estadounidenses, resumiéndolo con una frase que alarmó profundamente. Hoy es un día trágico para el matrimonio y para nuestra nación. La Corte Suprema ha impuesto una injusticia profunda al pueblo estadounidense al derogar parcialmente la Ley Federal de Defensa del Matrimonio. La Corte se equivocó. El gobierno federal debe respetar la verdad de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, aun cuando los estados fallen en hacerlo. Preservar la libertad y la justicia requiere que todas las leyes federales y estatales respeten la verdad, incluso la verdad sobre el matrimonio. Nuestra cultura ha dado por sentado por mucho tiempo lo que la naturaleza humana, experiencia, sentido común y el plan sabio de Dios confirma. La diferencia entre un hombre y una mujer es importante, y también lo es la diferencia entre una madre y un padre. Aunque la sociedad ha fallado de muchas maneras en fortalecer el matrimonio, esto no es razón para darnos por vencidos. Este es el momento para fortalecer el matrimonio, no para redefinirlo, han dicho los obispos. Estados Unidos. Texas aprueba una norma que obligará a cerrar 37 de sus 42 clínicas abortivas. Los senadores republicanos de Texas han aprobado el martes nuevas restricciones al aborto que obligan al cierre de casi todas las clínicas dedicadas al aborto en el segundo estado más poblado de Estados Unidos. El Senado de mayoría republicana votó la iniciativa mientras cientos de oponentes gritaban desde la galería. El periodo legislativo extraordinario de Texas terminó a la medianoche y los demócratas pasaron la mayor parte del día usando maniobras procesales para retrasar la votación final sobre la iniciativa. Los republicanos recurrieron al reglamento para forzar la votación. La iniciativa aprobada prohíbe los abortos a partir de las 20 semanas de embarazo y exige que todos los procedimientos se realicen en clínicas con capacidad para admitir hospitalizaciones. Los médicos que realicen los abortos también tendrán que contar con privilegios de admisión en un hospital ubicado a 48 kilómetros a la redonda. De acuerdo con el Consejo Nacional de Legislaturas Estatales, las legislaturas de 8 estados han prohibido ya los abortos después de las 20 semanas de gestación. Arizona lo ha prohibido después de las 18 semanas, mientras que en Arkansas es cuando han transcurrido 12 semanas. Uruguay. A pesar de que no se consiguió el porcentaje necesario para convocar al referéndum contra la ley del aborto, la plataforma Uruguay Protege, un voto, una vida, ha asegurado que la lucha por la defensa de la vida continuará con la creación de un movimiento ciudadano que participará activamente en los espacios públicos y de gobierno. El 23 de junio no se consiguió que el 25% de ciudadanos inscritos en el padrón electoral participaran en la consulta, tal como era requerido para convocar a un referéndum para derogar la ley del aborto. Tras el fracaso de los impulsores del referéndum, el obispo de Melo, Monseñor Heriberto Bodeant, ha recordado que el tema puede ser replanteado en el Parlamento, de darse en el futuro otras correlaciones políticas. Es posible que haya voluntad en el Parlamento y en otros ámbitos de gobierno para impulsar medidas de apoyo a las embarazadas que se encuentran en situaciones más difíciles, de modo que no tengan que recurrir al extremo de eliminar la vida humana que está creciendo dentro de ellas, ha indicado el prelado.
Monseñor Bodeanz ha recordado que el Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús y ha reafirmado que los miembros del pueblo de Dios continuarán anunciando el carácter inviolable de la vida humana. Francia. La movilización de la sociedad francesa en defensa del matrimonio y la familia y la aprobación en Francia de la ley de uniones entre personas del mismo sexo ha vuelto al centro del debate público tras la detención arbitraria de manifestantes. Entre ellos figura el arresto del estudiante Nicolas Bernard en una manifestación pacífica el pasado día 16 y la posterior condena a 2 meses de cárcel y una multa de 1.000 euros. El joven es uno de los fundadores del movimiento de los Bayeux, una iniciativa pacífica de jóvenes que organizan encuentros en los que se leen poemas, textos y cantan mientras se encienden velas con el fin de velar a favor de la familia y del matrimonio. Nicolás tiene 23 años y es estudiante de Ciencias Políticas y de Historia en una universidad y de Ingeniería en otra. Los arrestos en las últimas semanas en Francia ascienden a 150, pero el joven estudiante será el primero que cumplirá condena en prisión. El obispo de Bayona, Monseñor Marc Aillet, ha respaldado públicamente a Nicolás y han iniciado manifestaciones y recolección de firmas como protesta ante tanta violencia y arbitrariedad. El obispo ha difundido un comunicado donde recuerda la condena de este joven universitario por manifestarse contra la ley Taubira y comenta: «Los cargos parecen surrealistas y la pena desproporcionada en relación a los hechos». Durante estos días en Francia se han convocado diferentes concentraciones para apoyar al joven y pedir su liberación. Diputados, exministros, filósofos, profesores, científicos, alcaldes, obispos, asociaciones antirracistas y personalidades de lo más variopinto se han dirigido al gobierno francés, al igual que miles de ciudadanos, exigiendo la puesta en libertad del joven Nicolás. Pakistán. Un joven de 16 años que se convirtió al cristianismo después de abandonar el Islam sigue desaparecido desde el pasado 25 de mayo. Si un joven musulmán se convierte al cristianismo en Pakistán, se ve obligado a vivir en la clandestinidad. De lo contrario, no tendrá posibilidad de vivir. Todo musulmán puede sentirse obligado a matarlo. El cambio de religión no es castigado por la ley civil, es punible por la ley islámica. Por eso los casos de conversión de musulmanes al cristianismo son muy raros y alguna vez se convierten en secreto, ha señalado a Fides el padre Mario Rodríguez, director de la Comisión de Pastoral Juvenil de Karachi, al sur del país. El joven podría haber sido secuestrado por militares islámicos, muy fuertes en la provincia, y su destino podría estar ya marcado, pues según la ley sharia del país, lo considera culpable de apostasía, delito penado con la condena de muerte. El joven se llama Aman Ulloa, que significa paz de Dios. Se acercó al cristianismo hace 1 año. Seguía lecciones bíblicas en una comunidad cristiana protestante junto a quienes dio su testimonio de fe en diversas ocasiones. En una nota enviada a la agencia Fides, la comunidad ha pedido a los cristianos de todo el mundo oraciones por la vida del joven y la protección de Dios sobre él. Pasamos al bloque nacional. El presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Herfelder, ha criticado al Gobierno tras año y medio de legislatura por consolidar el tsunami de leyes antifamilias y antivida que promulgó el anterior Ejecutivo socialista. En un comunicado, Herfelder ha alertado de que el actual Gobierno no ha hecho nada por modificar o derogar leyes como el matrimonio homosexual, el divorcio exprés o el aborto libre, a las que considera principales leyes antifamilia. Quien no legisla consolida lo anterior, ha apuntado. El Gobierno no puede mirar a otro lado a excusarse con la crisis económica. El desarrollo de políticas públicas dirigidas a proteger y apoyar a las familias y a la vida no es una opción para los poderes públicos, ha señalado Herfelder, quien resalta que estos derechos están ampliamente reconocidos tanto a nivel nacional, Constitución española, como a nivel internacional, ONU, Consejo de Europa y Unión Europea. Según explica, la inacción del Gobierno respecto a estas leyes tiene un efecto negativo para España. Además de la petición de derogación de leyes, el Instituto de Política Familiar propone la puesta en marcha de nuevas medidas, acciones, planes y leyes en pro de la familia y la vida. La doctora Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir, ha señalado que el caso del bebé rescatado el pasado 23 de junio del respiradero de un edificio de Alicante expone la tragedia de una sociedad que dirige a las madres en dificultades hacia el aborto, sin contemplar el respeto a la vida y la adopción. La doctora Joya ha indicado que este caso nos lleva a plantearnos cómo es posible que en un país desarrollado como España una mujer se ve tan desamparada ante un embarazo inesperado, como para que no viera como salida lógica la entrega de adopción del hijo. Para Joya, la opción tomada por la mujer española es una solución trágica como la que vimos recientemente en China, donde un grupo de bomberos logró rescatar a un bebé recién nacido de las tuberías del desagüe de un baño público. La portavoz de Derecho a Vivir denuncia que en España el sistema de adopción es farragoso,
tanto para las madres biológicas de los hijos como para los adoptantes. Y la falta de información sobre las alternativas al aborto hace aún más complicado que se entienda la adopción como un camino válido y accesible para estas situaciones, ha criticado. Gador Joya ha subrayado que la adopción es una de las alternativas al aborto, pero también se pueden procurar ayudas económicas, formación para el empleo, un hogar, y ha añadido que una sociedad moderna y digna no puede permitirse dirigir de manera unívoca hacia el aborto a toda madre en dificultades. La Conferencia Episcopal Española ha celebrado su reunión plenaria durante el 25 y 26 de junio, en la que han tratado asuntos económicos, nuevos nombramientos y también la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ha presentado un informe sobre el documento de la Organización Mundial de la Salud titulado Estándares de Educación Sexual para Europa, marco para las personas encargadas de formular políticas educativas responsables y especialistas de salud. Al término de la reunión de la Comisión Permanente del Episcopado, donde se ha analizado dicho documento de la Organización Mundial de la Salud sobre Educación Afectivo-Sexual, el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor José Antonio Martínez Camino, lo ha calificado de lamentable. Y el documento es bastante amplio y llama la atención, aparte de cuestiones particulares, llama la atención que no tenga ningún criterio moral, ninguno. Nada está bien y nada está mal. Nada es bueno para el niño y nada es malo para el niño o para la persona. Porque eso sucede cuando todo es igualmente presentado como igual. No tiene criterios morales, porque parte de una concepción del ser humano muy deficitaria. La antropología básica de ese documento es muy deficitaria. Es un documento lamentable. El prelado ha dicho que llama la atención que este documento no tiene ningún criterio moral. Nada está bien ni nada está mal. Nada es bueno para el niño, nada es malo para el niño o para la persona. No se plantea la cuestión del bien y del mal y no es posible que en este asunto no se plantee esta cuestión. Incluso cuestiones como mantener relaciones sexuales con menores de 15 años, que son delitos en muchos países, en este documento da la impresión que no cuentan, advierte Monseñor Martínez. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado que este año se distribuirán más de 80,17 millones de kilos de alimentación a las familias más necesitadas, lo que supone un incremento de 12,7 millones de kilos respecto al año anterior, gracias a la asignación correspondiente a España en el Plan de Ayuda Alimentaria a las Personas Más Necesitadas de la Unión Europea, que asciende a 85,6 millones. En la primera fase del Plan 2013, que se ha iniciado este jueves a través del Fondo Español de Garantía Agraria, se repartirán 22 millones de kilos de alimentos, un 65% más que en la primera fase del año anterior. Con la colaboración de Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos, se ha establecido una cesta de 14 alimentos de carácter básico, poco perecederos, de fácil transporte y almacenamiento, que se entregarán en todas las provincias españolas. Respecto al perfil de los beneficiarios, Arias Cañete ha explicado que una crisis como esta afecta a todos los estratos de la sociedad española e insiste en que, aunque en 27 años ha ido cambiando este perfil, ahora afecta a todas las capas de la sociedad y toca a las clases trabajadoras y clases medias sin distinción. Asimismo, ha sentenciado que este plan tiene muy en consideración la alimentación infantil. Por su parte, el presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, José Antonio Busto, ha señalado que, por desgracia, nunca se logra alcanzar toda la demanda. Ni nosotros ni ninguno de los más de 200 bancos de alimentos que hay en Europa, ha concretado. En cualquier caso, ha dicho que hay un amplio margen para la esperanza. Santa Sede. Por segunda vez, el Papa Francisco se reunió con el premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel, pero en esta ocasión también acudió a la reunión el líder de la tribu étnica Kum. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Un gusto. Sí. ¿Cómo está usted? Muy bien. El líder de la tribu étnica, Félix Díaz, asistió a la reunión con su esposa. El principal objetivo era hablar sobre las violaciones de derechos humanos que sufren las comunidades indígenas en Argentina y en otros países latinoamericanos. Pérez Esquivel ganó el Premio Nobel de la Paz en 1980 por su compromiso por la paz y la defensa de los derechos humanos. Durante la reunión con el Papa manifestó su preocupación por los derechos de las comunidades indígenas, sobre todo en lo que afecta a sus territorios y a su patrimonio cultural. Seguimos, sí, y desde ya vamos a trabajar y colaborar en todo lo posible. Tras recibir la bendición del Papa, Amanda Asijak le invitó a participar en un evento organizado por la tribu. Que nosotros vamos a marchar en septiembre.
Este colectivo no es desconocido para el Papa. Cuando era arzobispo de Buenos Aires, el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio se reunió con los representantes de los colectivos indígenas. De hecho, el sacerdote Francisco Nazar, que trabaja como vicario de las poblaciones indígenas en Formosa, es amigo del Papa desde hace mucho tiempo. El Papa ha nombrado una comisión para reformar el Banco Vaticano. El Papa Francisco quiere que el Banco del Vaticano se armonice con la misión de la sede apostólica. Por eso ha nombrado una comisión internacional de 5 personalidades, 4 hombres y una mujer, para que estudie su situación y proponga reformas. La preside el cardenal italiano Raffaele Farina. Sus miembros son el cardenal francés Jean-Louis Tauran, uno de los 5 cardenales que supervisa este banco, la americana Marianne Glendon, profesora de Harvard y presidente de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, y el canonista español Juan Ignacio Rieta, número 2 del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, que coordinará la comisión. El secretario es el norteamericano Peter Wells, asesor de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano. El Papa les ha dado acceso total a las personas y a los documentos relacionados con el Banco del Vaticano. Deberán presentar su plan de reformas a Francisco lo antes posible. El Banco del Vaticano es más conocido como Instituto para las Obras de Religión, o IOR. Nació para facilitar transacciones económicas de instituciones religiosas y para evitar que sus ahorros terminen en inversiones poco éticas. Tiene 112 empleados y 19.000 cuentas corrientes. Sus depósitos ascienden a unos 6.000 millones de euros, un banco de pequeñas dimensiones. El Papa Francisco desea una gestión limpia y transparente, dejando definitivamente atrás los escándalos de los últimos años. Cuando el Papa Francisco era arzobispo de Buenos Aires, impulsó la puesta en marcha del Canal 21, una televisión de ámbito general que emite en casi toda Argentina contenidos para todos los públicos. Su archivo de imágenes sobre el entonces cardenal Bergoglio adquirió un valor inmenso tras su elección como Papa el 13 de marzo. Por eso, el Canal 21 y el Centro Televisivo Vaticano han cerrado un acuerdo para garantizar la conservación de ese archivo y la gestión de los contenidos. Nosotros nos vemos, de alguna manera, en una responsabilidad muy grande, y era no conocer, la responsabilidad de manejar la imagen del Santo Padre, y no conocer qué uso se le iba a dar. Ustedes saben muy bien que en esto de la antigüedad, hay que ser muy cuidadoso y muy cauto. El director de Canal 21 colabora con el Papa Francisco desde hace más de 20 años y en 2004 puso en marcha el nuevo medio de comunicación siguiendo sus indicaciones. Asegura que al Papa no le gusta ver la televisión, pero que tiene muy clara su importancia y cómo deben ser los contenidos que se ofrecen al público. Me dijo, Julio, no quiero una televisión de sacristía, no quiero una televisión piadosona, quiero una televisión que se pueda ver, una televisión que tenga muchos contenidos, música, pero que sí, obviamente, tenga una clara identidad. Él define así: yo quiero una televisión popular, quiero una televisión humanista y una televisión interreligiosa. Este acuerdo entre el Centro Televisivo Vaticano y Canal 21 es un paso más en la modernización de los servicios audiovisuales de la Santa Sede, que está también preparando la transformación de todos sus servicios a los más modernos sistemas digitales. Escuchamos a continuación al Santo Padre. El Papa Francisco ha dedicado su última audiencia general, antes de la pausa de verano, a reflexionar la figura de la Iglesia como templo. Queridos hermanos y hermanas, deseo hoy hablar sobre otra imagen que nos ayuda a ilustrar el misterio de la Iglesia, la imagen del templo. La palabra templo hace pensar en un edificio, en una construcción. Recuerda el gran templo de Salomón, lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios. Imagen que por la fuerza del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia como casa de Dios, lugar de su presencia. Si aquel antiguo templo fue edificado por los hombres, Dios, por la encarnación de su Hijo, construye su casa para habitar en medio de nosotros. Así Cristo es el templo vivo del Padre. Él mismo edifica su casa espiritual, no hecha de piedras materiales, sino de piedras vivas, que somos nosotros. ¿Cómo vivimos nuestro ser Iglesia? ¿Somos piedras vivas o por el contrario, somos, por así decir,
piedras cansadas, aburridas, indiferentes, nos abrimos a la acción del Espíritu Santo para ser parte de la activa de nuestra comunidad, o nos cerramos en nosotros mismos diciendo tengo tantas otras cosas que hacer, no es mi obligación. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, Bolivia, Colombia, México y los demás países latinoamericanos. Pidamos al Señor que, animados por su Espíritu, seamos siempre piedras vivas de su Iglesia. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Leonor Cedeño y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.